Vicente nace en 1958, durante 10 años, desde 1983 hasta 1993, tiene un lugar como artista de la performance en las acciones realizadas por la resistencia cultural de los años 80 en nuestro país. A través de los años, su práctica artística va tomando forma creativa e interdisciplinaria y realizando, entre varias otras actividades durante esos 10 años, 2 encuentros de lingüística nacionales e internacionales en el Museo de Historia Natural. Entre los años 2003 y 2013, parece que todos son décadas, ahí hay una pregunta. Dirige la Escuela de Danza de la Universidad Mayor, luego estudia un máster de especialización con la temática de la inmigración en la Universidad Foscari en Venecia, Italia. Y cuando uno ve muchas veces las cosas, aparecen otras, ¿no? Y hoy día me apareció una frase que no me había aparecido anteayer cuando la vi por primera vez en el Bellas Artes, cuando tú dices la performance se comió todo. Y esa frase me parece súper relevante leyendo la biografía, porque justamente después de eso, y viendo las imágenes, te dedicas, ¿no?, a trabajar con mapuche y a investigar en torno al pueblo, nación mapuche. Entonces me pregunto, no eso, porque eso vamos a hablar después, me pregunto en este contexto académico, en donde un tercio son estudiantes de primer año, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó antes, no? Para empezar con las performances, tú que venías también de una familia, leyendo y escuchando entrevistas que hiciste, esa disciplina de alguna manera, o que rodeaba esa disciplina la familia, ¿no? La disciplina familiar, que había estudiado administración en algún lugar, y de repente tenemos a este personaje maravilloso aquí, viendo todo lo que hizo, ¿no? Todo lo relevante que hiciste, no solo para ti, la gente que estuvo en esos espacios, sino para nosotros, ¿no? Que podemos observarlo. ¿Por qué te convertiste en performer? Buenos días, gracias por estar acá, ya es bastante, y la verdad es que han sido unos días maravillosos desde que llevamos como 2 semanas mostrando la película y me han invitado a varios conversatorios. Y han sido muy distintos, ¿no? De distintas generaciones, en distintos lugares, y la verdad es que solo he recibido una oleada de amor a partir de eso, que la verdad nunca me la había esperado. Y entonces, pero en torno a la pregunta sobre mi familia, era una familia, en el fondo, como todas las familias, con hermanos, padres, abuelos. Era como alumno ideal para estudiar Derecho, Medicina, no sé, Ingeniería, pero estudié, me gustó una carrera, Ciencias Políticas o Administración, ¿ya? Y entré ahí y ya era como que me fue bien, por lo menos aprobé los ramos, pero no, paralelamente conocí a una persona que era Oscar Estuardo, que era profesor de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro. Lo conocí y él era lo que yo entiendo fue mi primer mentor, ¿no? Un mentor, no la palabra maestro, pero sí un mentor que se dedicó a mí, tenía una gran biblioteca y una colección de discos muy grande. Y entonces me empezó a hacer escuchar todo, absolutamente todo, y yo como era joven igual a veces estaba carreteado, no sé, y entonces igual tenía que escuchar Bach 4 horas, no sé, los contemporáneos, los clásicos, los románticos, y entonces aparece la frase, la vida no está separada de la obra no está separada de la vida, no concibo la vida que dice acá, y eso a mí me movilizó, me cambió, me modificó completamente, ¿no? Entonces yo después entré a la Universidad de Chile a estudiar teatro, y entonces, por ejemplo, tenía una gran inquietud, entonces, por ejemplo, hacía el examen o las pruebas, las obras, las escenas, hacía una que era para sacarme buena nota, porque siempre me gustaba sacarme buena nota, y otra como yo quería hacer. Desde el año 75 vino una gran represión al interior de la universidad, donde hubo muchos exonerados, muertos, no sé, desaparecidos, quiebres
psicológico, llamémoslo así, y aparece algo que no existía en ese minuto, que era el préstamo fiscal, que es un poquito que se parece a todo esto que conocemos todos, y fue la primera generación que tuvo esta posibilidad de endeudarse, ¿no? Que todavía está ahí esa deuda para mí, ¿no? Porque al segundo año, cuando terminó esta persecución, algunos compañeros lo echaron y otros lo suspendieron, a mí no, pero ya era bastante terrible. Yo no tenía una participación política de color político, sin embargo ya había empezado en los recreos a hacer performance o algo, y yo quería hacer performance, y entonces dije, nunca voy a hacer esto que me están enseñando, tengo que ir para otro lado, ¿no? Y me fui a la calle. Simplemente me fui a la calle y ahí entendí, fui encontrando a estas personas, estos otros que estábamos en la calle, y me largué, y cuando fui encontrándolos a ellos, fui organizando cosas en torno a las ideas que yo tenía, y bueno, ahí aparece esta investigación, ¿no? Eso es un poco la parte biográfica. Para hacerte una pregunta, quería también comentar que este documental es bastante importante, no solamente porque presenta tu trabajo y reflexiona sobre tu trabajo, sino porque también reflexiona sobre un grupo, podríamos decir una comunidad temporal que se conformó en ese tiempo y de la que se sabe muy poco. Y por eso es tan importante, yo creo, porque, como decía Andrea, hay archivos que de alguna manera se revelaron, se visibilizaron, y que estaban ocultos, o sea, no sabíamos de estos materiales, y que hablan también de toda una generación, de este periodo también bien donde sucedían estos eventos de manera a veces, que quería preguntarte también, como de forma relámpago, que quizás se producían una vez, como dicen también en el documental, era la única oportunidad que teníamos, o sea, era una vez donde podía aparecer esta performance o donde podía aparecer esta tocata, y que sucedían también como en fiesta. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco de eso, pero sobre todo también como este interés tuyo por la tragedia griega y por los mitos. ¿Cómo eso también se relaciona con el contexto en el cual tú te encuentras? Porque, como decía, creo que era Patricia Rivadeneira, siempre señalaba que estabas también aludiendo a las experiencias reales, ¿no? Del momento. Entonces quería preguntarte, quizás partir por ahí, por la tragedia y también estos mitos, y bueno, los usos también bíblicos, ¿no? Que también aparecen en tu trabajo. Bueno, empecemos por la idea de la tragedia como vida, ¿no? Como un momento histórico realmente que nos tocó, es como si un poco la pandemia, pero otro tipo de cosas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo he leído mucho siempre, ¿no? Y entonces en la tragedia está el héroe, ¿no? El joven generalmente que está ahí, que era yo, o éramos nosotros, o era nuestra generación. Y entonces lo que pasa con el héroe es que no cambia, ¿no? Ahí lo dice en la película, él va hacia allá, ¿no? La diferencia entre la tragedia y el realismo, el drama realista, habíamos nacido en ese mundo, como dice Pinochet Boys, ¿no? Que es un poco divertida la forma de decirlo, pero en realidad cuando empezaba el 11 de septiembre, yo tenía como 12, 13 años, entonces de ahí hasta que empecé a hacer esto pasaron 10 años, y entonces como, digamos, desde que se formalizó en cierta manera históricamente, pero ya desde los 19 yo hacía estas cosas solo, con Ángel Parra, que tocaba la guitarra, y estábamos los dos en cualquier parte donde nos invitaran, y yo bailaba esto solo, así empezó todo, ¿no? Entonces están los aspectos de la tragedia propia griega, ¿no? Técnicos, traducidos en esta metáfora, ¿no? Hacia la contemporaneidad, básicamente hacia nuestras vidas, y ahí es donde conectaba yo con las vidas de cada uno, que eran sus propios cuerpos, y estos cuerpos se hacían visibles, porque en el fondo lo que estaba desaparecido era el cuerpo, es algo como un poco la pandemia, en el sentido de que el cuerpo desaparece, estamos encerrados 2 años,
y seguimos encerrados, porque lo que venía pensando en la mañana, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar 3 años con algo en la boca? O sea, tapándonos como si fuera casi normal, ¿no? Entonces eso es lo mismo que el toque de queda, es otro toque de queda, ¿no? Es otra forma de estar cautivado, secuestrado, encerrado, limitado, coartado, qué sé yo, reprimido, ¿no? Hay grandes estudios de, por ejemplo, de Giorgio Agamben, que ha hecho mucho análisis sobre este periodo, ¿no? de la pandemia. Entonces creo que Estado de Excepción es un libro que podrían buscar, ¿no? Entonces, que es de ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces pienso como que la tragedia, los personajes permitían que nosotros pasáramos a partir de algo literario hacia afuera, hacia los demás. Porque crear es salir al encuentro del otro, es salir, ir hacia el otro. Y eso fue lo que hicimos, salir de la casa, ir a la calle, encontrarse con el otro, hacer fuerza, ir y reaccionar viviendo ante la muerte. Y eso es un poco, ahora, si vamos más entrando en la tragedia los signos están dislocados, ¿no? O sea, por ejemplo, Edipo tiene hijos con su madre, Medea mata a sus 2 hijos, el padre mata a Ifigenia y así, ¿no? Entonces hay como un sentido de la muerte, de la tragedia y del cuerpo, y de la desaparición del cuerpo que está constante. Y entonces cuando yo aparezco como una reacción a la desaparición, ¿no? A la desaparición histórica que estábamos viviendo en ese minuto de 10 años, sobre todo en los años 70, en que estaba todo prohibido. Hasta nuestra época, ¿no? Había toque de queda. En Hipólito, el día que hicimos Hipólito había toque de queda, o sea, había que hacerlo e irse. Estaba prohibido juntarse. Esto como ahora hubiera estado prohibido y llegan y nos llevan a todos, y algunos los matan, otros no. Eso era todos los días, cada día, siempre, ¿no? Entonces, durante 18 años, ¿no? O sea, del 1 al 18, los que tenían 20 a los 38 dejaron esa vida, ¿no? Entonces, surgen estos aspectos porque me esfuerzo siempre porque haya forma, ¿no? O sea, que el arte sea arte y esté fundamentado y haya una tecnología y etcétera, ¿no? No sé si responde un poco. No, claro. Sí. No, y en relación a eso, voy a tomar una. En relación a eso mismo, ¿no? Como esta capacidad de convocar, ¿no? Porque en el fondo ustedes ponían el cuerpo, pero también las personas que asistían ponían su cuerpo, porque estaban todos en una situación bien riesgosa, ¿no? De que podían llegar a allanarlos, de que podían llegar y detenerlos. Entonces, también ahí conectando un poco con la metodología que tú señalas y que dices como es el aporte, ¿no? La metodología a tiempo real, y que es el título del documental, ¿no? Entonces, que es por una parte la performance, pero por otra parte algo que señalas al final también del documental, que sería hermoso que lo pudieses como también comentar acá. Pensemos cuál es el precio del encierro, ¿no? ¿Cuál es el precio de mantenerte encerrado, como en la pandemia, ¿no? ¿Qué perdimos por estar encerrado? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿No? Entonces, en ese sentido, teníamos este encuentro entre personas, y también estaba esta idea de que había que destruir o recanalizar las pulsiones, ¿no? La pulsión, que es en ese sentido yo soy muy primitivo en cierto modo, porque todo lo que estoy haciendo viene de mí y nunca me postergo, ¿no? O sea, ya voy, por ejemplo, acabo de terminar un libro que lo voy a publicar muy pronto. Hace 30 años yo iba con una beca a Alemania, y entonces empecé a escribir unas cartas a alguien que había conocido recién y que había tenido muchas ganas de encontrar en esta vida. Llevaba muchos años en el aire, ¿no? Entonces, pero entonces cuando escribí las cartas no había computador en esa época, y entonces le escribía una carta y le sacaba una copia, ¿no?
Y entonces cuando las escribí, dije un día las voy a publicar como un libro, que es lo que voy a hacer ahora, ¿no? Entonces todo lo que hago siempre está pensado, pues saco una foto, voy a hacer una exposición, hago un video y es una película, no sé, todo es como que está siempre buscando aparecer. Y toda la vida, entonces luego la energía de convocatoria en realidad es una simultaneidad, no es como lo mismo que 2019, no hay nadie llamó, la gente se fue a la calle nomás, ustedes, no sé, los que fueron, ¿ya? Yo no fui nunca, pero era partícipe, ¿no? ¿Ya? Pero no fui físicamente, pero es algo que explotó, ¿no? Vi un video de Verónica Cuense sobre las mujeres feministas en el 2019 y entonces empiezo a ver esto que yo no había visto directamente. Entonces mucha gente desnuda, pintada, diciendo un mismo texto, haciendo una coreografía. Y yo decía, de repente aparecían, no sé, como 100 mujeres juntas tocando bronces, trompetas, trombones, saxo. Y decía, pero nunca he visto una mujer tocando trompeta, así como, pero aquí hay 50. Entonces, ¿cómo está todo realmente? ¿Cómo fue la performance de esta sociedad ante sí mismo, ¿no? Y donde aparecieron también nuevos artistas de la performance, como Delight Love, que esto que tiran estas frases en los muros, o también las tesis más conocidas, ¿no? O Cheryl Linet, de la Yeguada Latinoamericana, que ahora mismo está en España mostrando eso, en Concepción, Alperoa. Entonces apareció después de la performance del museo, que fue en el 93 al 2019, recién hubo un recambio estético o ideológico, o como sea, de la performance, ¿no? Recién, desde que nosotros hicimos lo del museo, eso plasmó la performance durante muchos años, ¿no? Ya las performances ocurrían en una discoteca, en otro lugar, etc. Ya habían salido ya del espacio secreto de la élite, ¿no? Y entonces aparecen toda esta gente vestida de cura, cruces, banderas, canciones nacionales, no sé. Todos esos elementos que aparecieron ahí se multiplicaron por 30 años hasta ahora, que recién aparece la performance del 2019, ¿no? De otra manera, donde se van a la calle con su obra, y eso es lo que vimos, es el gran cambio. Lo que ocurre ahora ocurre en la calle o no es visto, ¿no? Aunque ocurre en un museo, aunque salga en la tele, si no ocurre ahí, no está. Contarte igual que bueno, que lo que decíamos de que la audiencia son fundamentalmente estudiantes de primero. También están los estudiantes de un curso que justamente imparto, que se llama Escrituras Corporales, y en ese sentido me interesa un poco como derivar las preguntas hacia allá. También estaba muy interesada en esta idea como de construcción del método. En la entrevista que diste en el Centro para las Humanidades, te cito, dijiste que había que comprometer la visceralidad, ¿no? Refiriéndote a esta etapa, y que la visceralidad no era algo que podía abrirse así sin más, ni una desatadura del nervio, como son tus palabras, y que Verónica Ursúa de alguna manera te había dicho que tú tenías un método dentro de ti, ¿no? que era el método del tiempo real, que es un poco lo que también estaba comentando Sole. Y en ese sentido, como esta idea del método como autoral, no me acomoda la figura autor, pero no sé de qué otra manera decirlo. ¿Cómo construiste ese método? Como si puedes profundizar un poco en cómo uno va construyendo un método propio y la relación de ese método finalmente con lo que se pone en escena, ¿no? Bailaba, ¿no? Y entonces ella me dice, hay un método dentro de ti. Y entonces me dice, te voy a enseñar un método, Graham, el método de danza Graham, que yo nunca bailé ni enseñé tampoco, que estudié 10 años, ¿no? Entonces, y entonces fui como comparando a partir de otro método la posibilidad de armar uno y entender que venía conmigo, ¿no? Entonces, el tiempo real, para mí, yo lo que quería era deshacerme de la representación,
yo quería plantear realidad y ir hacia la audiencia con una energía más fuerte, ¿no? Porque es distinto ahora. Ahora estamos acostumbrados al shock. Ya vivimos en la inmediatez del shock, ¿no? Entonces en esa época sí teníamos una sociedad de shock terrible, poderosa, ¿no? Pero teníamos que encontrar una manera de contradecir eso, y la manera era nuestro cuerpo, ir con nuestro cuerpo y nuestra energía, la visceralidad, porque hay una frase de Walt Whitman que dice: si el cuerpo no es el alma, ¿qué es el alma? ¿No? O sea, si una cosa no es la otra, ¿cuál es la que es? ¿No entiendes? Y entonces somos solo el cuerpo, somos solo presencia, somos solo tiempo en desaparición. El tiempo es la desaparición, la vida es la desaparición del tiempo, de la vida, de la energía, de la presencia. Como lo digo ahí mismo, mi generación, yo mismo me considero en retirada ya, o sea, ya yendo directamente hacia la tumba, ¿no? Entonces, es como, lo veo como normal, natural, ¿no? Entonces, ahora, sobre las metodologías, yo soy un artista técnico, ¿eh? O sea, soy muy volado, pero en el trabajo no soy nada volado, ¿no? Soy muy disciplinado, muy técnico, creo en la tecnología, creo que todo tiene que estar fundamentado, pero el tiempo real permite la ruptura, ¿no? Permite que eso que puede quedar enclaustrado, tapado, embarrotado, ¿no? Abre, distorsiona, disloca, caotiza, anarquiza, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero la verdad es que eso es lo que pienso. No sé si te respondo, Bernardita. ¿Sí? A seguir un poco es que quiero hacerte muchas preguntas, entonces como que me hago una verborrea mental y colapso. Mejor entregarse. Bueno, o sea, por un lado me pasa que cuando hablas de este shock, ¿no? De que hay que encontrar como una manera de confrontarlo, un poco lo que estábamos hablando antes, dada la situación actual y que es un poco lo que vemos en la última imagen de la película, como esta idea de la levedad, ¿no? Como que yo estoy un poco como interesada en la idea de que no hay nada más radical en este momento que la levedad o que la suavidad, incluso que la sutileza, ¿no? Entonces, eso por un lado, y que de alguna manera también se acompaña con lo que tú varias veces has señalado sobre es una misma identidad pero no es un mismo cuerpo, ¿no? También hay un cuerpo que ha cambiado y como esa relación entre visceralidad y levedad, ¿no? Como que es algo que se ve entre estas primeras imágenes de los 80 y las últimas imágenes donde está en la película la desaparición del tiempo. Y en eso también te estoy tirando todo junto así, y tú tomarás camino. También te cito en otra entrevista donde dice que solo tenemos el cuerpo y que era lo único que teníamos para ser presente y que lo teníamos que hacer presente frente a la desaparición de la cultura y de los cuerpos en el contexto de los 80. Y eso me trajo un poco esta idea de... Hay una cita muy bonita de una autora brasileña que hace performance, que se llama Leonora de Fabián, y que como que establece la idea de lo precario, ¿no? Del tiempo precario, y que dice que lo precario es aquello que mientras se hace ya está en ruina. Y me hizo que lo que se hace, lo que va apareciendo al mismo tiempo ya está en ruina, ¿no? Que ese es el tiempo de lo precario. Y me hizo mucho sentido con esta película de la desaparición del tiempo, que también a propósito de lo que tú mismo decías de la pandemia, ¿no? Que jamás nos íbamos a imaginar que íbamos a estar 3 años en estas condiciones y que tiene relación con la película. Entonces, más que pregunta es como, por un lado, esta idea sobre el cuerpo como materialidad elemental, como esto que tú dices de que una vez que se pierde todo seguimos teniendo el cuerpo, ¿no? Como, y que tiene que ver con hacerlo presente, esta idea del cuerpo visceral versus el cuerpo leve, el cuerpo de ese tiempo con este cuerpo de ahora, ¿no? con el que estás trabajando y volviendo a avanzar. Y también un poco sobre esta cuestión de la desaparición del tiempo en relación a la pandemia.
siempre pienso que si estoy cesante, absolutamente cesante, tengo mi cuerpo, me pongo adelante, bailo y y pido las monedas, ¿no? ¿Entiendes? Entonces como no tengo más que que soy y no tengo nada más tampoco como propiedad, tampoco tengo nada, ni siquiera ISAPRE, FP, ni nada, ni contrato, ni nada. No participo de esa manera de administrar, ¿no? La precariedad. Sí sé que el sistema precariza, ¿no? O sea, eso de todas maneras está hecho para eso, y la pandemia en cierto modo también. ¿Ya? Por ejemplo, me pasa una experiencia, yo tengo que viajar harto en metro para Florida, ¿no? Y entonces me di cuenta en un minuto que ya no habían viejos, no habían muchos viejos, no. Antes como que había asiento para viejos, todo, no, ahora no hay solo jóvenes, solo niños, porque tampoco es jóvenes, digamos, no sé, en el horario a lo mejor en que voy yo, pero solo jóvenes. Entonces ahí hay una desaparición de algo, ¿no? Hay algo. ¿Qué pasó? La gente se quedó en Facebook, ¿no? O sea, es como la gente de mi generación. Tú apretás el botón y veo Facebook y veo todos los, no sé, 5.000, no sé cuántos serán, y entonces están con el Facebook, ya están ahí chateando, ya, y luego están con la tele prendida porque dice, ahora en la tele está diciendo no sé qué cosa, no sé quién, y luego está el teléfono donde está con el Twitter, y el Twitter no sé qué, dijo no sé qué, y entonces solo son testigos distanciados de algo, y entonces es como, ¿cómo va a aparecer el cuerpo después de esta desaparición tecnológica, ¿no? O comunicacional? ¿Qué va a pasar, no? O sea, por ejemplo, veo el otro día mismo en el metro había una botella que iba para allá, para acá, para allá, y entonces yo decía, cualquiera la va a pisar y se va a caer y se va a quebrar la pata, y nadie la recogía, nadie, o sea, tenía que ir yo ahí a agarrarla y sacarla del carro, y entiendes, entonces estaban todos así, yo no lo hago, pero iban todos así, y no es que no te dieras cuenta, y entonces ¿hasta dónde llegamos? ¿No? Entonces la desaparición del tiempo habla de eso, ¿no? Que esta película, ¿no? Que hice durante la pandemia, que yo vi, por ejemplo, mi familia, a todos les dio COVID, ¿no? Y los atendieron a todos por teléfono, por internet, ¿ya? Entonces venían, los atendían, le hacían tomarse la temperatura, etc. Y entonces luego está la sexualidad, ¿no? que existe en torno en internet, accesible, de contacto, el cuerpo desnudo, qué sé yo, ¿no? Luego está la educación también online, ¿no? O sea, todo lo que hicimos durante la pandemia de trabajar online, las clases, en mi caso de hacer clases de danza online, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos ido yendo hacia un lugar donde creemos que estamos en la vida y sin embargo somos solo observadores, y donde estamos observando, viendo que Ucrania, viendo que se acaba el agua, viendo que matan no sé qué, viendo que violan no sé qué, viendo que pasa algo, viendo que cambian los gobiernos, viendo, en una escopía, ¿no? en una pulsión escópica de observador, ¿no? De mirar, pero entonces, ¿cuándo vamos a ser vistos así como estamos ahora? ¿Cuándo nos vamos a sacar esto? ¿Cuándo vamos a mostrar nuestro interior? ¿Cómo va a ser ese camino que cada uno de nosotros, yo también, vamos a tener que hacer para traducir los signos, los símbolos, los estudios, las mentalidades, las nuevas ideas, la generación, lo propio, la originalidad, la creación que hay dentro de nosotros, que no sea un molde, que no sea una preexistencia de lo que hubo, porque ese es el gran problema, la cultura
son las preexistencias, ¿no? Los modelos, lo que está antes, lo que se repite, lo que se actúa, lo que se representa. Y bueno, esa es la búsqueda mía todo el rato hasta que se acabe. Yo sigo bailando, ¿no? O sea, igual hoy día mismo en la noche tengo que bailar, ahí se presenta la película en otro lugar y en vez de haber conversatorio tengo que bailar, ¿no? Pero en el verano bailé el Gavilán de Violeta Parra y que fue una gran performance para mí, ¿no? Porque me encontré ante una autora realmente difícil y el estudio de eso fue muy profundo para poder llegar a ese 8 o 10 minutos, no sé, de performance. Quiero hacer un testimonio y una pregunta. Yo tuve una experiencia de enamoramiento contigo, un ensayo, sí. Y fue un ensayo, durante un ensayo, en el cual nosotros teníamos que, me acuerdo, la escena principal era que nosotros salíamos al centro del escenario, teníamos que hacer un salto, nada más, y salir del escenario. Entonces tú nos hacías repetir este salto, de manera que había que hacerlo, y tú nos pedías más de ese salto. Y ese más era todo. Y lo hicimos durante, no sé, una hora, más de una hora, y entrábamos y saltábamos, y nos caíamos. Y la experiencia que tuve fue que alguien me hizo darlo todo. Ese salto fue todo. Y durante el salto era como toda mi persona, mi conciencia, mi cuerpo se dio ahí. Personalmente tengo una idea sobre la sexualidad un poco diversa, tal vez, del resto de la gente, porque yo siento que uno se enamora de personas y no de sexo, ¿no? O sea, entonces, en el sentido, las posibilidades son mayores, pero también siento, alguien no se enamora de todas las mujeres, se enamora de 1, 2, 3, 5 en la vida, ni tampoco se enamora de todos los hombres, o no binario, no sé cómo podríamos llamar esa parte, ¿ya? Entonces, uno se enamora de una persona, después ve qué vas a hacer con ella, o sea, qué relación vas a tener, ¿no? Pero como el cuerpo es el alma, o el cuerpo no es el alma, ¿no? Las personas, y la obra y la vida, las personas pasaban a ser los protagonistas de mi vida, ¿no? Y eran los protagonistas de la obra. Ahora, pasa que esas personas son mis hermanos hoy día, son los mismos que están ahí. Estamos hoy día viejos, pero somos los mismos, incluyendo a Jorge, que no está en el final, ¿no? Entonces, somos los amigos, los hermanos, no sé qué, no digo la palabra familia porque a mí no me gusta mucho, porque encuentro que la palabra familia es una palabra excluyente, o sea, así como hace para adentro, los que tenemos la misma sangre, también deja fuera a otros, ¿no? Y entonces yo prefiero comunidad, ¿no? O sea, como una comunidad, no sé, un condominio, algo, no sé qué palabra, pero pienso eso. Pero de todas maneras, no creo que el amor pueda estar separado de las cosas. Y lo rescato en este mismo sentido los que hicieron la película, Matías, especialmente Matías Cardone, que él ya ha hecho varias películas sobre autores. Hay una preciosa sobre Mata Clark, los que estudian arquitectura, ¿no? La primera que hizo, ¿no? Es un catálogo, la de Sergio Larraín también es una película de él. Entonces nos conocimos comiendo en la casa de Patricia y yo estaba viviendo en Venecia y me vine a vivir a Chile y estábamos ahí y empezó algo que no es más una cosa más que amor, que sacar tu plata de tu bolsillo para hacer una película, o sea, ¿qué más amor que eso? Que quitarle la plata a tu familia para hacer una película, ¿no? ¿Cuánto hacemos? Yo tenía que elegir entre comprar el gas o pagar una sala. Me acuerdo perfecto que tenía que llegar ante eso y pagaba la sala y me bañaba con agua helada a las 7 de la mañana, pero iba a bailar y tenía la sala que era un lugar, por ejemplo, justo en ese caso, era un lugar que está como en la Plaza Italia, había un hotel grande ahí, no sé si todavía está, y entonces, de kiosco, ¿no? O sea, y entonces tenía un segundo piso, la bodega, y ahí nos juntábamos, ahí hay varias tomas de eso. Entonces, si no amas realmente hacer un dibujo,
tienes que dejar de hacerlo. Tienes que dejar de hacerlo porque en realidad no sé de qué sirve, ¿no? Es como criar un hijo, plantar, barrer la casa, lavar los platos. Yo tengo un sobrino muy revolucionario, ¿no? Que va a todas las luchas, ¿entiendes? Pero la pieza desordenada, no atiende a la abuela que tiene Alzheimer. No sé, ¿dónde está realmente esa relación con tu vida, ¿no? O sea, con tu vida íntima, con tu intimidad. Si no se mueve eso, no se mueve nada. La obsesión y sobre todo el método, ¿no? Lo que te decía Verónica, de que el método está dentro de ti, o que el tiempo permite la ruptura, ¿no? El tiempo real permite la ruptura, que en el caso de la performance del documental era la performance, en el caso quizá de artes visuales, de artistas visuales, es el momento en donde uno exhibe, ¿no? Pero que es un continuo y que si no hay esa si uno no encuentra ese método y esa disciplina y esa obsesión y ese amor, ¿no? Finalmente es mejor hacerlo, ¿no? Está muy bien eso, ¿no? También el ejercicio de las prácticas artísticas dentro de la universidad también siempre es una discusión, ¿no? Este lugar de la práctica artística que tiene otro tipo de metodología, ¿no? Ese método dentro de ti, esa disciplina que viene desde otro tipo de obsesión, ¿no? Que en la práctica encuentran el error, el hallazgo, ¿no? La obsesión, el amor. Pero he tenido la suerte en la vida de conocer a la Patricia, de conocer a la Jacqueline, de conocer a un Carlos Cabeza, de conocer a diferentes integrantes de tu familia, en el fondo. ¿Qué tan familias son hoy día? Soy periodista, no puedo evitar la pregunta periodística. ¿Cómo es su relación hoy día? ¿Cómo se relacionan hoy día con un Jorge, con un Carlos Cabeza? ¿Cómo se arman? Porque, no sé, ya no pasó dictadura, pasó transición, pasó concertación. Hoy día tenemos otras esperanzas puestas y no sé cómo se arman internamente y para afuera entre ustedes. Eso, perdón. Gracias. Bueno, ya lo había respondido ya adelante con decir que no me gustaba la palabra familia, entonces no nos consideramos familia, ¿no? Ya, entonces somos personas colaboradoras de nosotros. Bueno, mis íntimos son los mismos que están ahí, ¿ya? Y más Jorge, ¿no? Jorge González. Entonces, no, como todo siempre, ¿no? Celebramos los cumpleaños, ayudamos a los enfermos, cuando estamos pobres nos prestamos plata, nos acompañamos, cuidamos a no sé quién, lo llevamos, almorzamos juntos, nos curamos juntos, igual que todos, ¿no? O sea, es una intimidad normal en ese sentido, no muy distinta. Obviamente que algunas de las personas como Patricia y Jorge están mucho más ahí en la sociedad, todavía requeridos de opinar y cosas, y entonces hacemos mucha revisión de la contingencia y todo, pero también somos un grupo que viene un poco de vuelta, ¿no? O sea, no es que no tengamos más que hacer, yo creo que sí, ¿ya? Pero la verdad es que ya el carrete ha sido demasiado largo, ¿no? 30, 40 años creando, haciendo, siempre ahí siendo público, estando adelante, empujando, arrastrando, y entonces en ciertos minutos tú ya tomas descanso y dices, bueno, ahí veo el fin, por fin, ¿entiendes? O sea, como existe una posibilidad de que en algún minuto venga un descanso, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero sin embargo somos personas muy comprometidas y ayudamos mucho a mucha gente, ¿no? Como personas, cada uno por sí mismo y en grupo también, y entre nosotros también. Durante la pandemia fue muy importante, ¿no? Ayudarnos, porque no todos estábamos en las mismas condiciones, entonces era súper importante la solidaridad, y mi tesis es que terminemos viviendo juntos en un terreno por ahí viejos y acompañándonos y ayudándonos, ¿no? Porque creo que es lo que nos merecemos, ¿no? Como amigos.
después tuviste 10 años trabajando con mapuche, con la lengua mapuzungún, con la idea de ese otro espacio, de esos otros pueblos, naciones, ¿no? Sobre todo el mapuche, aunque trabajaste también con, ¿no? Aymara, Rapa Nui, con lenguas, que hay otra ritualidad, ¿no? Una ritualidad ceremonial, ¿no? Un encuentro ceremonial ahí. Me interesa saber de dónde viene. Yo pasaba, cuando joven, me iba mucho en el verano a San Pedro de Atacama. No era como es ahora, que hay hoteles, no había hoteles, tenías que conseguirte, quedarte en algún lugar ahí con un saco de dormir y todo. Entonces pasaba todos los inviernos, más o menos ahí hacía. Yo hago, tengo una tendencia muy grande al retiro, a retirarme, a irme, a desaparecer, a encerrarme, a pensar, a sentir. Y entonces en uno bailaba por los cerros, piluchos, sí, no sé. De repente un día ya venía muy cansado y me quedé dormido en un pucará se le dice, ¿no? Y entonces ahí al lado y había un espino, ¿ya? Lo tengo claro porque lo acabo de escribir para el libro, ¿no? Y entonces me quedé dormido y desperté y dije, las lenguas nativas, las lenguas originarias se van a extinguir. Así desperté, así, se van a extinguir. ¿Qué hacemos? ¿No? El mapuzungún, no sé, la aymara, licanantay en ese caso, allá, ¿no? En el caso de San Pedro de Atacama. Entonces yo había estado ahí, me había leído ya toda la biblioteca del padre Lepez, no sé, y de repente desperté con esto y dije, hay que hacer algo. Mínimo me voy a aprender yo una lengua para hacerla sobreviviente. Y entonces empecé a hablar con los políticos y los embajadores, y entonces empecé a juntar plata y armamos un programa que duró 10 años en que mapuche y después aymara en Santiago los que sabían hablar le enseñaban a hablar a los que no sabían, ¿ya? Porque ustedes saben que hay un gran proceso de migración del campo a la ciudad un poco previo a este momento, ¿no? Entonces, y lo más increíble fue, bueno, las clases eran pagadas, incluso algunos alumnos se los becaba, y la maravilla fue cuando era muy fácil aprender la lengua para alguien mapuche, ¿no? Porque tenía por ejemplo, la pronunciación. No tenía era natural para él, no tenía el vocabulario, la sintaxis a lo mejor, ni la soltura, pero tenía la fonética, que era fundamental, ¿no? Entonces, muy rápidamente aprendían y había una metodología que justamente una señora mapuche autodidacta había inventado. Porque ¿cuál es el problema del Ministerio de Educación con la Oficina Intercultural Bilingüe? ¿No? Que el sistema está pensado en español y entonces pasan del español, o sea, le enseñan a un mapuche a hablar en mapuzungún con una sintaxis española y no mapuzungún. La palabra muerte misma es una palabra especial y entonces hay los verbos es una lengua cuando las lenguas como el alemán se me olvidó la palabra, ¿no? Que no, que por ejemplo en una sola palabra tú juntas varios pedacitos y esa palabra da un sentido, como en el alemán, que el alemán, yo estudié alemán y entonces también estudié alemán y entonces el verbo tienes que ponerlo al final, poner el tiempo, tienes que esperar todo así como una hora para poner el verbo al final. Y entonces esto es más o menos lo mismo con la lengua mapuzungún, ¿no? Que es distinta del español. Entonces, cuando pensé en eso, se hizo, duró 10 años y yo todo lo que había creado como infraestructura, institucionalidad, se los dejé a ellos y ellos siguieron trabajando, ¿no? Pero ¿cuál es la felicidad, ¿no? Que las personas hayan ido después con esta metodología que había creado alguien también, fueron a su población, a su barrio y empezaron a enseñar a otros. Y ahí entonces siento que hay un cambio, hay una modificación del mundo, ¿no? Y bueno, a mí me interesa eso, ¿no? Modificarse, la plasticidad
¿no? La plasticidad, que es el concepto, digamos, muy actual de la filosofía, ¿ya? En que el cuerpo también puede modificar las ideas, ¿ya? La práctica del cuerpo puede modificar las ideas, o sea, como es distinto como está formado un militar y cambia su cabeza, su mentalidad, a como está formado un médico, a como estamos formados los artistas también, ¿no? Por ejemplo, los actores tienen un gran sentido de comunidad, también hay una cosa con el desnudo, casi sin problemas por las prácticas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el cuerpo, como la gente que hace yoga, ¿no? Tiene como una cabeza, etc. Entonces, el cuerpo puede modificar las ideas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la palabra clave? La sinapsis, ¿no? La sinapsis. Esa es la palabra clave, ¿no? Para entender el flujo de la modificación. Pensando que algunos también de las personas que aparecen en el documental te mencionan como un mentor, has sido profesor, haces clases actualmente. Entonces, como para ir cerrando, sabiendo también que el arte no tiene fórmulas ni recetas, ¿qué mensaje le darías a los estudiantes para hoy en torno a su quehacer, práctica? Bueno, no tengo mucho que decir porque cada uno, yo creo que uno no cambia a nadie, ¿eh? Y nadie lo cambia a uno, o sea, ni a tu hijo, o sea, ya querés que tu hijo no se case con ella y se casa, ¿no? O sea, ya así, o quieres que no se ponga esa ropa, se la pone, no sé. Entonces no hay manera, ni el hijo puede cambiar a la madre, ni al padre, ¿entiendes? No cambiamos a los demás, ¿no? Pero sí podemos hacer algo por nosotros mismos. En ese sentido, yo tengo una palabra que es un poco extraña en todo esto, porque pareciera como que la contracultura y la rebeldía, y sin embargo pienso como en la palabra obediencia, ¿no? O sea, uno obedece a la pulsión, obedece al sueño, obedece al proyecto, obedece al mentor, o uno es el mentor. Entonces yo fui muy obediente con los mentores que tuve 4 mentores, Óscar Estuardo lo dije, luego Verónica Ursúa, que ella arrendaba la sala y yo era el único alumno y ella me llevaba y me tenía toda la mañana bailando y ella pagaba la sala y yo era el único alumno y yo iba, obedecía y me levantaba con toda esta inquietud. Iba y bailaba con ella 10 años, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, luego tuve otra mentora en Argentina, una alemana, Marie-Louise Alemann, que con ella aprendí Buto y también aprendí todo este tema del audiovisual, ¿no? Ya a la experimentación audiovisual, etc. Y el último mentor, Helmut Zota, también judío, alemán, que era discípulo de Joseph Beuys. Y entonces, cuando yo me fui a la beca a Alemania, él había visto una performance que yo había hecho en Argentina y entonces él quería solo trabajar conmigo y toda la onda, pero él me llevó al tema de la performance, pero a un nivel muy profundo. El mito, yo he trabajado sobre la idea del mito ya en relación al héroe, ¿no? ¿Ya? Él realmente desarrolló en mí en ese minuto la idea del mito y el cuerpo y la performance y la realidad y el tiempo real. Y yo solamente cuando ellos venían los respetaba, los amaba porque todos había que amarlos. Entonces he hecho eso toda la vida, solo obedecer al amor que me quieren dar. Eso no es ni siquiera el amor que quiero dar, es el amor que me quieren dar. Y ante eso obedezco, y me obedezco a mí mismo también al amor que yo mismo me quiero dar, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, como que tener una seguridad absoluta de que lo que estás pensando y queriendo sacar adelante merece existir. No sé por qué, pero merece. Eso es como lo que pienso. Porque lo pensaste tú, eso es todo. Lo que hiciste en pandemia, que es Stage Out, que entiendo que en este momento no está en circulación,
No sé si este proyecto va a continuar o era un proyecto solo virtual, pero que nos encantaría acceder a él, o saber si continúa. Estoy así como pasando el dato aviso. Y también contarle a los estudiantes que en la plataforma de Cenix está la película La desaparición del tiempo. Es una película breve de 9 minutos que les recomendamos mucho que vean. Para quien también quedó, hay varias que me han hecho señas como de wow. Entonces, para que puedan ahí como continuar un poco viendo el trabajo de Vicente. Sí, Stage Out. Bueno, estábamos encerrados en pandemia y entonces, ¿qué hacemos? Y por internet tenía ciertas relaciones con otros performers latinoamericanos. Y entonces, bueno, le escribí, me hice amigo e hicimos un ciclo, ¿no? En Cenix. Y lo más increíble fue que tuvimos 12.000 personas mirando casi por vez el ciclo de performance, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo importante para mí? Que encontré una nueva comunidad, ahora era la comunidad latinoamericana de artistas, ¿no? Y entonces, afortunadamente ahí, por ejemplo, accedió a estar, bueno, varios artistas de Colombia, no sé, de otras partes, hasta de Italia había uno, y Carlos Martiel, que es quizá el artista de performance en este minuto. No hay un más importante, no creo, ¿no? Pero es uno de los más importantes, un cubano que ha hecho unos trabajos realmente interesantes, maravillosos, y por el cual yo estaba muy interesado. Entonces junté a todas estas personas online y tuvimos una gran feedback de la gente, ¿no? Entonces siempre siento que las cosas pueden volver y volver a darse o otro las haga. Yo por ahora presiento que tendríamos que trabajar de otra manera. Por cierto, en septiembre en el Bellas Artes hay una exposición muy grande que se llama Del Trolley a Matucana 19, la resistencia cultural, y ahí van a ver trabajo de otras personas, no solo mío, ¿ya? Que se van a estar mostrando durante unos meses en el Museo de Bellas Artes en septiembre o agosto, septiembre, no sé, por ahí. Eso. A Matías y a Julio por entregarnos también este documental. Tú habías dicho en una presentación en la Gran Premier que en realidad era una película de ellos, una manera de mirar tu biografía, pero también gracias por tu obsesión, por haber hecho lo que hiciste. Y yo creo que es importante, fue importante en ese momento, pero también es importante hoy, ¿no? Es decir, hay que pensar en esa memoria, en ese tejido que nos pertenece a todos, ¿no? Cuando uno deja esto ya nos pertenece a todos y nos hace sentido, no solamente a nivel de tu práctica artística, sino, bueno, tengo clases con los alumnos de primero lugar, nos hablan muchísimo también sobre los métodos, ¿no? Sobre la idea, sobre la vida en sí misma, cómo llevar, ¿no? Esa obsesión al ejercicio de la práctica. Así que, nada, yo creo que un aplauso muy grande.